Agradezco la intervención del diputado Ignacio Mier Velasco, quien ya dio formalmente inaugurado este Parlamento abierto, y a continuación entramos en materia para hacer la presentación de la iniciativa por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad por 10 minutos cada uno. Iniciamos con la intervención del doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, quien es director general de CFE Energía y CFE Internacional. Ábranle los micrófonos, por favor, para que podamos escuchar la participación del doctor Miguel Reyes. Adelante, bienvenido, y agradezco a todas las diputadas y diputados, integrantes de la mesa directiva, también a los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos hicieron el favor de dirigirnos importantes mensajes que van a nutrir el trabajo y sobre todo la discusión de este Parlamento abierto. Adelante, doctor Miguel Reyes. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Muchas gracias a todos los diputados. Gracias al director general de la Comisión Federal de Electricidad, que por medio de 3 funcionarios, incluido un servidor, haremos una exposición de defensa de esta iniciativa que ha enviado el presidente de la República a el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, como primera la Cámara que va a analizar y a revisar y en su caso aprobar, y la Cámara de Senadores. Traemos una pequeña presentación porque, como bien lo han comentado aquí algunos diputados, es muy importante que tengamos los datos claros, un análisis identificado sobre el tema del no piso parejo, de los subsidios que hoy proporciona la Comisión Federal de Electricidad a una gran cantidad de participantes privados, y que eso implica, ustedes como diputados que aprueban el presupuesto de egresos de la Federación, al estar la CFE vinculado a este presupuesto, deberían estar preocupados de cómo se está utilizando estos recursos de la Comisión Federal de Electricidad y cuánto de eso es precisamente para favorecer al pueblo de México, para garantizar la seguridad, la soberanía energética, la confiabilidad de la red eléctrica, y cuánto de esos recursos se han destinado en los últimos años a anclar inversiones privadas, a garantizar inversiones privadas, no solamente con subsidios, sino con compra obligada de electricidad en un entorno supuestamente de libre competencia, y en el cual hay un daño permanente al patrimonio, a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto al erario público. Es una afectación que debiera preocuparnos a todos los mexicanos, porque el dañar el erario público implica obviamente un impacto sobre los consumidores o sobre los contribuyentes, ya sea que esto se vaya a incremento de tarifas o ya sea que implique mayores subsidios del erario público. Y no es porque la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa ineficiente, con energía cara y sucia, como ahora quienes temerosos de que pueda haber un piso parejo en lo que serían las condiciones del mercado, están financiando tanto en medios nacionales como internacionales de comunicación. Quisiéramos entonces dar lugar a esta presentación. Por favor. Ya está. Si podemos entonces dar inicio. Esto inicialmente lo que podríamos nosotros plantear es que conforme al artículo 25 constitucional, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, planeando, conduciendo, coordinando la actividad económica, llevando a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general y fortalezca la soberanía de la nación. A ese respecto, y lo planteó aquí muy bien alguno de los diputados, el presidente de la República no engañó absolutamente a nadie. En el Plan Nacional de Desarrollo se estableció lo siguiente, que debería de observarse en cuanto al tema de la electricidad, no más incrementos impositivos ni aumentos en términos de los precios.
la reforma energética de la que tanto se ufanan los neoliberales, incrementó las tarifas eléctricas en 35%. Y para dar cifras, vamos a decir cuánto costaba el kilowatt hora en 2015, 1.39 pesos. ¿Cuánto costaba en 2017, ya entrada la reforma energética? 1.88 kilowatt hora. Para cuando el presidente López Obrador da la instrucción de que no deban haber incrementos de tarifas, la Comisión Federal de Electricidad se aboca a tener toda una estrategia para que esas tarifas no se incrementen. Hoy tenemos un promedio de 1.91 kilowatt hora, es decir, el presidente ha cumplido su cometido, pero no es suficiente solamente que la Comisión Federal de Electricidad haga y contribuya a este desarrollo nacional, al desarrollo de la industria, al que las tarifas no se incrementen, que a diferencia de la reforma energética el presidente López Obrador sí lo cumple, sino que requerimos forzosamente del fortalecimiento de la empresa del Estado y de poner un piso parejo con los participantes privados. No se pretende regresar a una situación de empresa única, sino poner el piso parejo, las condiciones parejas en cuanto a lo que sería la competencia y las condiciones de competencia en el entorno nacional. Se ha hablado aquí y se ha dicho también en diferentes medios de comunicación que nosotros lo que tenemos o que teníamos era carencia de capacidad porque la Comisión Federal de Electricidad no podía satisfacer la demanda. Algo que, como muchas de las cosas que se dicen en los medios de comunicación, obviamente financiados, como decimos, por estos intereses, es falso. La oferta disponible hoy es de 85,900 megawatts. La demanda que tenemos para 2020 en su punto digamos en sus condiciones y punto máximo fue de 48,000 megawatts. Y tendremos, con el crecimiento de la población y de las actividades industriales, una demanda esperada para el año 2024 de 54,000 megawatts. Es decir, es inexplicable que bajo las condiciones de reforma energética, además de los incrementos tarifarios, se haya dado un incremento incesante, un incremento desmedido en los permisos de generación, que obviamente modificaron los precios de la generación a la baja, pero que son precios en términos de la generación, como vamos a ver ahorita, que solo se reflejan y se expresan en lo que llamamos los precios marginales. En cuanto a los contratos que tiene la CFE con algunos privados, en este caso los productores independientes, es importante mencionar que en la mitad de estos contratos tenemos nosotros tarifas y compromisos crecientes. Un expresidente de la República mencionó de manera, lo digo con todo respeto, vergonzosa, porque fue presidente de este país y debía defender las instituciones públicas, de manera vergonzosa, que la Comisión Federal de Electricidad producía energía cara, energía sucia, y que eran los productores independientes quienes daban la energía más barata a la Comisión Federal de Electricidad. No sé si no leyó los contratos o estaba precisamente enterado de esos contratos, muy jugosos, contratos que son beneficiosos para este tipo de empresas, en donde 14 de esos contratos tienen tarifas crecientes, cuando el mercado está indicando, precisamente por esta caída en los precios por la sobreoferta, que van hacia la baja. Eso tiene implicaciones presupuestales para la Comisión Federal de Electricidad y obviamente no es problema o no es una situación de ineficiencia, sino es una situación de revisar condiciones y contratos en términos de cómo estamos y cómo aprobamos en su momento la reforma energética. Una cuestión importante también a manera de introducción. Se habla mucho del tema de las energías limpias y de repente hay desgarramiento de vestiduras sobre si vamos a ir a un país con energías sucias. Déjenme comentarles a señores diputados, público en general, ciudadanía, pueblo de México, que eso no es verdad, que hoy nosotros tenemos, en términos generales como sistema, 20% de generación de energía limpia, pero de ese 20%, pues hay una sorpresa porque resulta que de ese 20%, 13% lo pone la Comisión Federal de Electricidad con sus hidroeléctricas, con su energía nuclear, con la energía geotérmica, y solo el 7% contribuyen los privados, fundamentalmente con energía eólica y fotovoltaica. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad contribuye hoy con el doble de energía limpia
a lo que están participando los privados. En términos de tendencia de lo que hay en el mundo, nos encontramos, digamos, en promedio con lo que sería una participación de estos renovables con Japón, con los Estados Unidos e incluso por debajo de China. Y también cuando se plantea que la Comisión Federal de Electricidad utiliza energía contaminante, muy sucia, como el caso del carbón, habría que voltear a ver quiénes son los países que utilizan más carbón. Estados Unidos utiliza 23% en términos de su total para la generación de electricidad carbón, y en este caso México utiliza solamente 7%. La energía que genera solamente la CFE utiliza como material del carbón el 12%. Hay que remarcar también que en cuanto a la cuestión de la contaminación, y esto los señores diputados, sus asesores, los expertos, gente que incluso hemos visto que va a participar en el Parlamento Abierto, que fue incluso funcionario público de la Secretaría de Energía y que hoy, pues me imagino que trabajan para los privados, pues habría que plantear que efectivamente estos informes de la Agencia de Energía de los Estados Unidos hablan de que uno de los sectores que contaminan más en términos de emisiones de carbono no es la generación de electricidad, es el autotransporte. A manera de ejemplo, 2 autos antiguos pueden generar una contaminación similar que una planta de combustorio. Entonces, démosle su justa proporción, démosle sus justos términos, dejemos de manipular o buscar manipular a la opinión pública, nacional e internacional, y digamos las cosas como son, entre ellas que ustedes como diputados, preocupados precisamente por el tema del medio ambiente, podrían plantear como un punto de acuerdo su preocupación porque los 10 principales países del mundo no han bajado las emisiones de carbono. Estos 10 países hoy contribuyen con el 70% de emisiones de carbono y ponen en riesgo la vida del planeta. Entre ellos, obviamente, las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, Rusia, China y aquellos países que tienen como base de su generación el carbón. Eso es, señores diputados, donde también tenemos que voltear a ver. No se vale que sin contexto, sin información completa, nosotros califiquemos a la Comisión Federal de Electricidad o a México como un país con energía sucia y cara. Decimos además que la reforma energética no solamente incrementó las tarifas, sino que creó un modelo de mercado simulado donde los recursos y mecanismos están dirigidos a favorecer a grupos económicos privados en detrimento fundamentalmente de la CFE. CFE fue considerado uno de los competidores que deberían subsidiar a costa de sus finanzas, de su desempeño empresarial, porque esta es una empresa también, no es administración pública federal, y de su eficiencia operativa, porque hay mecanismos de competencia desleal y dumping comercial que le hacen a la CFE, a costa de todo ello a los privados. ¿Qué hace o cómo interpretamos nosotros la iniciativa del presidente de la República? Como una iniciativa que promueve condiciones equitativas de competencia y que tiene como eje rectores la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la seguridad energética y la soberanía nacional. ¿Cuáles son las restricciones impuestas a la Comisión Federal de Electricidad por este modelo de mercado? Número 1, condiciones asimétricas de competencia. 2, criterios de despacho basados en costos marginales que ocultan el costo real de generación y que privilegia el despacho de generadores privados a costa de centrales eficientes de la CFE. Ello significa que no es cierto que se acabe con el despacho económico, simplemente se corrige y en lugar de considerar una parte de los costos, en este caso los costos variables, se considera la totalidad de los costos, con la finalidad de no seguir, por un lado, engañando a la población, al pueblo de México, a la ciudadanía de los costos reales de todos los competidores, incluyendo estas llamadas energías renovables, así como que realmente quienes tengan menores costos sean despachados para garantizar las menores tarifas de electricidad. Número 3, CFE subsidia costos e inversión creciente en el sector de transmisión eléctrica. 4, hay una imposibilidad de CFE para emitir certificados de energía limpias y además una obligación de adquirirlos. Pregunta, porque alguna de las diputadas lo comentó aquí, CFE ya no estaría obligada a comprar la energía. Pregunta para ustedes, señores diputados, ¿qué empresa bajo la libre competencia está obligada a comprarle a su propia competencia?
y por lo tanto caer en la ruina. ¿Quién en este mundo, en un mundo de competencia, estaría en condiciones de comprarle a su competidor? Asimismo, como punto 5, los contratos de producción independiente desventajosos para la Comisión Federal de Electricidad. En cuanto al punto 1, bajo el marco de la ley de la industria eléctrica actual, a los privados les está permitido prácticamente todo: comercio intrafirma, contratos bilaterales de cobertura, venta de certificados de energía limpia, así como precios de energía simulados y subsidiados. ¿Qué le está permitido a la CFE o qué no se le está permitido? No puede realizar operaciones intrafirma, es decir, no se puede vender directamente la energía de sus generadoras al suministro básico, está impedido. Hay o hicieron un contrato perverso que se llama o denomina contrato legado, que solamente refleja los precios y que además es uno de los orígenes de este creciente subsidio que hay a la Comisión Federal de Electricidad por parte de la Secretaría de Hacienda y de los Recursos Públicos. Asimismo, la energía generada limpia por la parte de la CFE, que además hemos visto es el doble de la que generan los privados, no es reconocida para que pueda emitir certificados de energías limpias, bajo un argumento leguleyo de que entraría en funcionamiento a partir de su lo que sería su publicación. Entonces, lo que buscaría más bien es anclar negocios privados a costa de la CFE, porque es la CFE la que estaría obligada a comprar esos certificados de energía limpia. Eso significa para la CFE nuevas erogaciones de recursos. En cuanto a un ejemplo de estas condiciones inequitativas de estos contratos bilaterales, vamos a poner como ejemplo el caso del autoabasto, que cabe mencionar, y lo dijo aquí una diputada, es un esquema simulado, es un esquema que se ha utilizado como fraude a la ley porque no es autoabasto o autoconsumo, es un sistema que genera una perversión para atraer socios que con $1 o $1 se integren, y tenemos a grandes consumidores del país, así como hay grandes contribuyentes que están vinculados a estas grandes empresas como socios, y estos se les permite antes de entrar al mercado, porque estos no entran al mercado, son contratos, como lo dijo una diputada, establecidos al amparo del gobierno de Carlos Salinas. Estos no suben su energía sin pasar al mercado, no pasan al mercado, suben la energía sin pasar al mercado, despachan al 100%, tienen permitido realizar contratos bilaterales y además reciben ingresos por esta energía, recuperan todos sus costos y tienen rentabilidad. ¿Qué pasa con las centrales de CFE? Que además hay centrales legadas y no legadas en toda esta perversión y perversidad a la que obligaron a la Comisión Federal de Electricidad y a las mentiras en donde nos dicen que competimos en condiciones equitativas. Pues no siempre son despachadas estas centrales, no tienen permiso para realizar contratos bilaterales, y cuando no son despachadas, el suministrador básico, como no recibe ingresos porque no vendió la energía, está obligado a entregarle costos fijos o recuperar los costos fijos de la generadora. ¿De dónde va a sacar para pagar estos costos fijos? Pues obviamente de un déficit creciente, y aquí está uno de los orígenes del déficit, precisamente porque los privados se les garantiza mediante criterios discriminatorios ese despacho, a la CFE la van desplazando y eso origina subsidios crecientes que el suministrador básico asume en relación a las generadoras. En cuanto a la curva de ofertas de la venta de energía de costos marginales o basada en costos marginales, habría que decirles, señores diputados, y yo creo que esto es lo que tiene que saber el pueblo de México, no hay que engañar a nadie, que las renovables no ponen el precio, perdónenme, el precio lo pone de acuerdo a los costos reconocidos en este mercado, que fundamentalmente son los variables y es el combustible, la energía que tiene costos variables más altos. Ojo, no son los costos totales, porque cuando dicen son las más baratas porque están en cero, no, son las que tienen los menos costos variables, pero además son las que tienen los mayores costos fijos, y por lo tanto los costos unitarios podrían estar incluso por encima de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, como lo vamos a ver ahorita. ¿Qué hace este mercado? No refleja los costos reales. Las renovables no ponen el precio. Quiere decir que quien pone el precio, en este caso, por ejemplo, y a manera de ejemplo, el diésel, son 6,500 el precio del kilowatt hora en ese momento en un punto de demanda alta. ¿Y qué pasa con las renovables? Pues las renovables van a recibir los 6,500. Entonces no engañemos a la gente con que las renovables están abaratando el precio. Más bien es un mercado simulado en donde estas renovables se van a llevar nada más y nada menos 6,500 pesos por
lo que sería el megawatt hora. En cuanto a lo que sería el despacho futuro, de acuerdo a un análisis de la Comisión Federal de Electricidad, porque se ha hablado, algunas cámaras empresariales han hablado de que esto implicaría expropiación indirecta, lo cual es falso. Es obvio que buscan atraer, en el caso del TEMEC, aquellas cláusulas en donde puedan verse afectadas de alguna manera las inversiones privadas. Es falso porque lo que establece el presidente en esta iniciativa que ha enviado a la Cámara de Diputados es que las hidroeléctricas se despachen primero. Anteriormente, bajo el criterio actual, las hidroeléctricas quedan al final como energía de respaldo. Y eso ha provocado, entre otras cosas, los desastres que se tienen en la zona de Tabasco. Se tiene que evitar una situación de ese tipo. Y entonces las hidroeléctricas, que no solamente hay hidroeléctricas de la CFE, también hay hidroeléctricas privadas, estarían en primer lugar. Segundo, los contratos de interconexión legados que vienen precisamente de los contratos anteriores a la reforma energética. Aquí están, entre ellos, los autoabastos. Realmente deben de ser despachados los autoabastos o autoconsumos legítimos. Aquellos que no lo sean, deben quitarse la máscara y deben entonces pasar a ser parte del mercado, ¿no? La nuclear, que es base, la CFE con contratos bilaterales. Aquí es muy importante que aquellos autoabastos que tengan, obviamente que sean legítimos, ¿no? Hoy los autoabastos que no lo son y que tienen contratos bilaterales se suben a la red sin problema alguno. ¿Qué se estaría haciendo con la iniciativa? Que a través de este contrato de entrega física se conjunte con el contrato legado, que es de precios, y entonces se conjunte volumen con precio para que se le permita a la Comisión Federal de Electricidad lo que hace cualquier empresa intrafirma. Ustedes, señores diputados, que están muy preocupados por esta situación, les pido que analicen qué porcentaje del comercio internacional, del comercio en el TEMEC, es comercio intrafirma. Y les podría adelantar que es más del 70%. Es el comercio más importante que se realiza. Y es el comercio que no se le permite hacer a la Comisión Federal de Electricidad. Es algo absurdo que su propia generadora no le pueda vender al suministrador básico. Y eso es lo que sería con el contrato de entrega física. Seguirían las energías renovables, es decir, se garantizaría el compromiso de México con este tipo de energías. No se estarían desplazando, y al final estaría entonces la competencia entre plantas que no están legadas de la CFE y plantas privadas fundamentalmente vinculadas a ciclos combinados o a aquellas plantas que utilizan gas. ¿Por qué es importante este tema del criterio de despacho? Se los vamos a poner a manera de ejemplo con las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El orden de despacho con criterios actuales, si utilizamos los costos marginales, estaría el eólico en primer lugar, que por cierto es de una empresa extranjera, que es Iberdrola, estaría la nuclear, estaría la eólica, la hidroeléctrica, al final estaría la combustión interna, el vapor, la carboeléctrica, etcétera. Es algo que ya nos conocemos, que ya sabemos, que ya hemos escuchado, pero resulta que el costo variable no es el único costo de la generación, porque no estamos considerando los costos fijos de la inversión. Si nosotros consideráramos los costos fijos de la inversión, entonces miren nada más cómo cambia el despacho. Primero, dejamos de simular que son las más baratas. Nos abrimos de capa de realmente cuáles son los costos de cada una de ellas, y vamos a ver que las centrales de la CFE son de las más eficientes. Es decir, ya planteamos que no, nosotros somos los que ponemos la energía limpia al doble de los privados, es decir, energía limpia. Pero no solamente energía limpia, energía barata. No habría entonces un aumento en los precios de las tarifas, como se ha planteado. Nuclear, solar, fotovoltaica, hidroeléctrica, geotermoeléctrico, ciclos combinados de la CFE. Y aquí llama la atención, y yo quisiera, señores diputados, ustedes que están vinculados a un tema de presupuesto, porque todos estos son proyectos pidiregas de inversión condicionada, que se revisara, por ejemplo, el caso del PIE que tenemos nosotros, el productor externo eólico en la venta con la empresa Iberdrola. La venta de electricidad, de la generación, nos las dan en 2.70, o ahorita, actualmente, en 2.73 pesos el kilowatt hora, cuando el nodo está vendiéndolo en 2.33, y cuando con los costos de la Comisión Federal de Electricidad estaríamos hablando de 4. Es decir, 4 pesos por kilowatt hora los costos totales, pero el precio de venta es 2.33, es más, ese 2.33 no alcanza ni siquiera a cubrir los costos de esta central, de esta empresa privada. Cuando se dice que hay subsidios, quisiera que me expliquen si esto no es un subsidio. Estamos subsidiando
la electricidad con esta planta de 40 centavos, del orden de 40 centavos en kilowatt hora. Y esa eólica es limpia y resulta que es la más cara que tiene hoy la CFE y son recursos públicos, señores diputados. Yo les pediría que a través de la Auditoría Superior de la Federación o que ustedes determinen, pues tenemos que revisar estas condiciones. No puede ser, no estamos en una situación de piso parejo. En cuanto a lo que decimos de los cargos fijos, porque se dice mucho de que son las más baratas, que tenemos que invertir en eólicas y solares, nosotros no estamos en contra de que ello suceda, pero sí estamos en contra de que en lugar de que haya existido en la administración pasada una política de Estado que mediante estímulos fiscales como los hay en Europa y los Estados Unidos para incentivar este tipo de energías, eólica y solar, sea la CFE la que los esté financiando. ¿En qué lugar del mundo un competidor está subsidiando al otro? Eso es lo que no se vale, eso es lo que genera prácticas desleales de comercio. Están preocupados por el tema del TEMEC, algunos de ellos, pues yo les diría que ¿por qué no revisamos? Porque el TEMEC establece un trato justo para los competidores, ¿por qué no revisamos qué trato tenemos nosotros y si es adecuado y justo que estemos subsidiando la energía a los privados? Aquí pueden ver ustedes cómo el costo unitario de inversión por kilowatt hora es mucho más elevado en las eólicas y las fotovoltaicas que en un ciclo combinado. De hecho, habría que preguntarles por esa misma razón a aquellos que van a participar en este mismo parlamento, que fueron, como decíamos, subsecretarios de energía, funcionarios que participaron en la anterior administración, ¿por qué hicieron toda una red de gasoductos? Si estaban tan preocupados de la energía limpia, ¿por qué no construyeron centrales eólicas y solares? ¿Por qué endeudaron a la Comisión Federal de Electricidad, porque es el principal pasivo hoy los gasoductos? ¿Por qué no se preocuparon por el peso que significan hoy los gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad y nos dejaron además gasoductos que no se pueden utilizar a su máxima capacidad, mal planificados, que solo benefician también a un conjunto de privados? ¿Por qué de eso no se preocuparon? Aquí esta es una presentación que podemos compartir con todo gusto. En cuanto a los subsidios, la CFE otorga subsidios a este régimen de autoabasto, que es un régimen, como ya dijimos, de fraude a la ley, y vinculado fundamentalmente a estas renovables. Ya lo comentamos, en otros países es una política de Estado. Aquí es la CFE la que lo subsidia. ¿Cómo lo subsidia? Tiene 3 subsidios al menos. Tarifa a renovables, es decir, la tarifa no se actualizaba desde 2010, lo actualizó la CRE, y los señores, obviamente buscando engañar a la población, plantearon que eso era algo inequitativo, un incremento del 800% en la tarifa, que iba a ser inviable sus inversiones. No se pusieron o no voltearon a pensar que alguien los estaba subsidiando y que la Comisión Federal de Electricidad de sus plantas pagan la transmisión de manera adecuada y correcta, de acuerdo a las tarifas que la misma Comisión Reguladora de Energía está emitiendo. Vi también por ahí que va a participar el expresidente de la CRE. Sería muy importante que nos explique por qué nunca se actualizaron esas tarifas bajo su gestión. ¿Por qué no se hicieron? ¿Bajo qué situaciones? ¿Si existió un contubernio o no? ¿O simplemente fue un desconocimiento técnico? Porque siempre se nos presentan como los grandes técnicos, los grandes conocedores, los que están llevando o llevaron en su momento dado a el país a una situación de transición energética. Que nos explique el expresidente de la CRE por qué no se actualizó la tarifa de transmisión a los renovables. Hay un subsidio adicional por inversiones crecientes en la red. Eso tampoco se dice. En todos los países, para que se mantenga la estabilidad, dado que son energías intermitentes y no cuentan con inercia en su generación, cosa que sí lo hace la hidroeléctrica, porque además es una energía de respaldo, es limpia y de respaldo, pues estas energías requieren inversiones adicionales en transmisión que no tendrías que tener si la energía es con ciclo combinado con gas. Entonces, esas inversiones quieren que las haga la CFE y que los señores se suban a la red gratis, porque además no pagan la tarifa que deben de pagar. Hay un subsidio adicional, el de respaldo, que también se comentó aquí. Quien está respaldando con cerca de 13,000 megawatts hoy a todos estos privados, pues es la Comisión Federal de Electricidad, y este respaldo tampoco se paga. Dicen, bueno, a ver, dame cifras. Les vamos a dar cifras para que ustedes vean que no estamos hablando en el aire. Las tarifas de porteo hoy, en total, en los últimos 3 años, equivalen este subsidio a 28,000 millones de pesos. Las pérdidas de CFE es una central que representa fundamentalmente, entre otros, a los autoabastos en el mercado eléctrico, es de 20,000 millones. Pero además, con esta competencia desleal, porque esto es una competencia desleal, esta es una situación de dumping claramente, que habría que ver si no se puede tratar en el TEMEC,
pues esta situación donde se están financiando las tarifas de electricidad, pues hace que estos autoabastos puedan ofrecer la electricidad entre 8 y 10% más barata a estos grandes consumidores. Si eso no se llama competencia desleal, no se llama dumping, yo quisiera que me digan cómo se llama, porque además hay una afectación financiera, no solo comercial, a la CFE. ¿De cuánto es la afectación financiera? De 200,000 millones de pesos en ingresos, de 50,000 millones de pesos en utilidades. Con solamente esos ingresos, la CFE no tendría déficit, solo con esos ingresos. Ya no digamos que desapareciera el problema de que no podemos tener contratos bilaterales. En cuanto a los certificados de energía limpia, aunque la ley de la industria eléctrica reconoce a todos como energías limpias, y ustedes lo pueden revisar en el artículo 3º, el capítulo 22, la reconoce a todos, a la hidroeléctrica, a la geotérmica, a la nuclear, a la solar y la eólica. Pues resulta que los lineamientos que se establecieron para emitir los certificados de energías limpias solo reconoce a estos últimas. Es decir, por decreto, porque por ahí vi algunos otros exfuncionarios también de CENER en la administración pasada, de mandos medios, que además se venden muy bien con los privados me imagino que como consultores, pues ahí hablaban de que por decreto lo que quiere la CFE ahora es tener certificados de energía limpia. No, lo que queremos es piso parejo, porque si ellos los tienen, ¿por qué nosotros no? Simplemente comentar que en 2020 la CFE, como decimos, generó 40 terawatts hora con plantas hidroeléctricas, geotérmicas y nucleares. Es un 20% del total de toda su energía y el 13% del total de toda la generación del país. ¿Cuál es la conclusión? Como no hay piso parejo en este mercado, lo comentó uno de los diputados, lo que necesitamos y requerimos es un piso parejo. No se pretende regresar a la situación anterior, como se planteó también hace unos momentos, de que el pasado no es un lugar de residencia, sino de referencia. Me imagino que el señor diputado se refería al porfiriato. Entonces, ¿cuál es en donde pierde CFE? No se reconoce su energía como limpia. Se le exige cumplir con el requisito de energía limpia comprando a los privados. Los certificados de energía limpia se convierten en una obligación para la CFE que les permite a los privados anclar inversiones. Quiero ver qué privado, ahorita en el mercado eléctrico, no ancla su inversión con la Comisión Federal de Electricidad. Incluso los de gas, porque los de gas se fueron otorgados, certificados o se fueron otorgados, compra a través de un suministrador calificado, que es una de las empresas de la Comisión Federal de Electricidad, compra de capacidad. ¿Cuántas de las empresas privadas hoy no le compró capacidad este suministro calificado en lugar de haberle comprado capacidad a las generadoras de la CFE? Con ese certificado, con ese requisito de tener 70-80% de la capacidad vendida, pues van a una institución financiera y le dicen, mira, yo ya tengo el 80% de los ingresos asegurados. Que me digan cuántos de esos empresas de gas no tiene eso. Y que en términos de las eólicas y solares, cuántas no están ancladas a la compra de energía de la Comisión Federal de Electricidad. ¿De cuánto estamos hablando en términos de los daños? Pues ustedes, señores diputados, les pediría que por favor, como decimos, que revisemos, en el caso de los contratos anteriores, las tarifas de estos contratos, que es la mitad de los contratos que hoy tenemos, a la luz del 134 constitucional, del 36 en el que se emitió, que era la Ley del Servicio de Electricidad Pública, y al 32 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Muy importante este 32, porque se establece que aquellos PIDIREGAS que no tengan los ingresos suficientes para que puedan solventar sus costos, deberán de ser terminados anticipadamente. ¿Por qué? Pues porque son un daño a la nación. ¿Cuánto estamos hablando de estos daños que ya hemos cuantificado de los productores externos? Tanto por subsidios, tanto por bajo despacho, por la tarifa creciente, por el riesgo cambiario, porque además, señores, los contrataron, los señores expertos que saben de energía y nos quieren venir a enseñar, resulta que los contrataron en dólares, pero la energía la vendemos en pesos, entonces el riesgo cambiario lo pagamos nosotros. Y el subsidio, obviamente, que ya lo comentamos en el caso muy evidente de la empresa Iberdrola, en el caso de la planta eólica La Venta. Son cerca de 412,000 millones de pesos los daños hasta ahora contabilizados a la Comisión Federal de Electricidad por todas estas situaciones: subsidios, bajo despacho, tarifa creciente, riesgo cambiario e inflación. En síntesis, desde nuestra perspectiva, la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica
permitirá, tal y como lo establece el TEMEC, el artículo 14, capítulo inversión, un trato justo y equitativo para los competidores del mercado. Dentro de los beneficios de la iniciativa que se encuentran, la eliminación de condiciones asimétricas de competencia, desaparece la prohibición de comercio intrafirme y contratos bilaterales para CFE, con la ejecución de contratos de entrega física. 2. Modificación en los criterios de despacho que reflejen costos reales de generación, que eviten la simulación con estos llamados costos baratos de los renovables y la especulación en el mercado eléctrico, porque hay mucha especulación y ganancias de privados a costa de esta especulación. La eliminación de subsidios y políticas de dumping que favorecen a unos competidores sobre otros. El trato equitativo para la emisión de certificados de energía limpias entre CFE y particulares. La revisión de contratos no rentables para la nación y el erario público, así como la eliminación de la simulación y el fraude de la ley, amparados bajo el régimen de autoabasto que hoy tiene, de manera simulada, socios de paja de más de 70,000 socios de paja, que obviamente no los encontramos en ningún lado, porque realmente los socios no son más allá de 4,000 grandes contribuyentes. Muchas gracias, señoras diputadas y diputados, y como lo dijeron acá, que la verdad nos haga libres.